RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a establecer comunicación de inmediato con el excongresista Richard Arce Cáceres, ¿no? Para conocer su punto de vista precisamente sobre este informe que acaba de presentarse en Washington, en Estados Unidos, de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde concluye que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante la protesta contra Dina Boluarte, ¿no? Y que además pueden constituir, en el caso de los sucesos en Ayacucho, ejecuciones extrajudiciales. Saludamos al ingeniero Richard Arce. Qué gusto saludarlo, ingeniero Arce, muy amable. Gracias por atender esta comunicación. Buen día. José, buenos días. Un saludo fraterno a RCR, a todo el país. Sé que llegan a todos los extremos de nuestro país, incluido mi región, a Apurímac, que siempre los escuchan. Así es. Coméntenos, ¿cuál es su primera apreciación respecto a este informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace unos instantes, ¿no? Que se suma a otro informe reciente de Human Rights Watch hace una semana, ¿no? ¿Cuál es su primera apreciación? Saludar sobre todo el trabajo que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder reportar un informe sobre los hechos acontecidos en el país, lamentablemente, sucesos que han enlutado a decenas de familias en nuestro país y definitivamente no solamente son los muertos, son también los heridos que hasta el día de hoy inclusive están con problemas serios de salud y algunos van a quedar lisiados de por vida, aparte de los impactos que ha significado toda la conflictividad social, ¿no? Es muy importante que exista un informe de esta naturaleza para poder entender otro enfoque, en este caso desde el exterior, sobre lo que ha acontecido en el país y sobre todo tomar en cuenta las recomendaciones que nos dan al país para que se pueda lograr justicia. Eso es muy importante, José. Más allá de las posiciones políticas, más allá de las expectativas que se pueda tener, lo importante es que se busque justicia y se haga justicia. Y evidentemente eso va a significar sanciones penales a los responsables. Recuerda bien que en nuestro sistema de justicia se individualiza la responsabilidad y evidentemente también está pendiente aún las responsabilidades políticas, ¿no?, de lo acontecido en ese periodo. Ahora, es muy importante diferenciar. Lo de Human Rights Watch, que es una organización muy reconocida a nivel mundial, es un informe valioso, valiosísimo y que tiene mucha credibilidad, pero es una institución, es una organización independiente de la sociedad civil. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una instancia dentro del Pacto de San José, que el Perú suscribió todavía a fines de la década de los 70, donde es un tratado internacional para el resguardo de los derechos humanos. Ellos en su misión de estar haciendo su labor de observación en diferentes países, y en este caso en el Perú, han reportado su informe después de la visita. Debe recordar bien la visita que hicieron, si es que no me equivoco, fue en el mes de febrero, y recopilaron información de todo lo que había acontecido. Este es el reporte de ese informe con las conclusiones y recomendaciones que le da el país para poder hacer la diferencia. Tenemos que diferenciar qué cosa es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hoy día ha sesionado y nos han presentado, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en San José, que es una instancia dirimente donde es una instancia de apelación para poder conseguir justicia en casos de derechos humanos. Y el otro concepto que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Hay que diferenciar entre la Comisión, la Corte y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es en realidad el famoso Pacto de San José que se hizo todavía en el año 69 entre diferentes países, incluido el Perú también, para poder tener un sistema y un mecanismo que garantice los derechos humanos en Latinoamérica, ¿no? Y en América en su conjunto, ¿no? En sus conclusiones, ingeniero Arce, el informe, en el caso particular de Ayacucho, señala que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Y acá la pregunta es, ¿a quiénes alcanza la responsabilidad operativa y la responsabilidad política? La operativa a los altos mandos de la policía, de las Fuerzas Armadas, y la responsabilidad política puede alcanzar a la Presidenta de la República, así como a ministro de Estado.
A ver, solo una precisión. Las recomendaciones que está estableciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tienen carácter vinculante. Eso es muy importante también resaltarlo en este momento. Con eso no estamos diciendo que no se debe tomar en cuenta, sino me refiero a que la posición que está expresando, la recomendación que da al Claro, país es de exhortación para que en el país se desarrolle las investigaciones como corresponde. No es una instancia dirimente, no así es es. una instancia jurisdiccional como es la Así Corte es. Interamericana que emite una sentencia, ¿no? Entonces, lo primero es una apreciación que ellos hacen y evidentemente hay coincidencia, hay casos execrables lamentablemente de violaciones de derechos humanos que va a tener que individualizarse. Cuando me haces la pregunta, definitivamente habría que analizar caso por caso y ahí están las imágenes. Lo bueno es que hay testimonio en video. Habría que ver cuál es la responsabilidad individual de los ejecutores, pero también evidentemente la responsabilidad en la cadena de mando, ¿no? Respecto a la toma de decisiones para llegar a este extremo. Pero yo también apelaría al otro lado. Es el hecho del contexto en el que se dio esa situación. Y eso es muy importante resaltar y también en el informe lo mencionan, ¿no? Hubo un ataque a los aeropuertos, dice claramente, con piedras, con guaracas, con fuego, con palos, con mucha violencia, y en esa confrontación desencadenó finalmente en esta situación, en una respuesta desproporcionada de parte de las fuerzas del orden, que al final terminó con este tema de las víctimas, ¿no? Entonces, si entramos a la investigación, esperemos que en instancias del Poder Judicial se pueda tener toda la información y se sancione a todos los responsables, ¿no? Porque evidentemente no es una acción individual de a alguien se le ocurrió y disparó a civiles, ¿no? Ha habido todo un contexto, ¿ah? Y eso es muy importante resaltarlo. Ahora, el otro aspecto a tomar en consideración, ayer conversaba yo acá en estudios con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, y él decía que estos informes de otra manera permiten, ¿no?, situar, ¿no?, algunos acontecimientos que se registraron entre diciembre y enero de este año, diciembre del año 2022 y enero del presente año, ¿no? Pero eso está en manos de la justicia en el país, está en manos del Ministerio Público, ¿no? Y yo le hacía una pregunta muy puntual, que en el caso del Ministerio Público en Ayacucho ya incluso establecía que hubo excesos, ¿no? Hubo situaciones extrajudiciales, ¿no? Entonces, esto de una u otra manera, ¿cuál cree usted que va a ser el colofón de fondo sobre estos temas, ¿no? Porque ya tenemos dos informes que, si usted bien dice, no son vinculantes, pero son dos informes que de una u otra manera colocan al gobierno en una situación bastante complicada. Definitivamente, eso es innegable. O sea, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de otros organismos defensores de derechos humanos testimonian lo que no se puede negar. Ha habido uso excesivo de la fuerza y lamentablemente hay casos de violaciones a derechos humanos. Eso es innegable. Que se investigue y que se llegue a los niveles de responsabilidad, ¿no? Pero regresando al tema del informe que acabamos de escuchar y estuvimos ahí muy atentos, hay puntos muy importantes a resaltar que también hay que ponerle en el tapete. Número uno, están reconociendo que el sistema de justicia peruano es lo suficientemente independiente como para que haga las investigaciones. Reconocen que en el Estado peruano hay un Estado de Derecho, que ha habido la disponibilidad de las autoridades en el Ejecutivo, en el Congreso, en el Poder Judicial, y les han dado todas las facilidades para que para que ellos puedan hacer su trabajo. Ese es un mensaje potente, ¿no? Porque hemos tenido durante varios meses las versiones que han estado construyendo una historia paralela, ¿no? Lo que dice Gustavo Petro, lo lamento mucho, y también Manuel López Obrador, que yo siento que es más por un tema de sintonía ideológica, hablan de una realidad como si nosotros fuéramos una especie de dictadura, como si estaríamos viviendo, no sé, en Nicaragua, de Ortega, donde realmente ahí sí hay un control absoluto del poder y todas las instancias, incluso persecución política, y no se podría hacer este tipo de informes. Acá hay cierta independencia, al extremo que ya la Fiscalía también ha abierto una carpeta fiscal contra la propia Presidenta de la República, contra los ministros de Estado, como corresponde, ¿no? Entonces,
esos puntos también es interesante resaltar, José, porque eso nos brinda una buena imagen como país, ¿no? Se tiene que investigar, o sea, en esto no hay medias tintas. Los derechos humanos es un objetivo de la humanidad para justamente protegernos de casos de violencia execrable que atenta contra, contra población civil sobre todo, ¿no? Pero, te repito, en un contexto determinado, ¿no? Eso es muy importante también resaltarlo porque recuerda bien lo que ha sucedido, ¿no? Teníamos de un extremo, y lo dice también en parte el informe, de un extremo, o sea, de la derecha, que terruqueaba, que pedía que se imponga el Estado de Derecho metiendo bala para que se solucione el problema. Pero al otro lado, en la extrema izquierda, ellos lo que hacían era incentivar la violencia, soliviantar a las masas, estaban buscando sus muertos. Recuerda bien las palabras del propio Aníbal Torres o de Betsy Chávez, ¿no? Pidiendo un muerto en cada conflictividad, en cada suceso de conflictividad social. Entonces, frente a esa circunstancia, hay que ver en contexto y es muy importante entender lo que ha sucedido en el país. Yo creo que suma en este proceso de investigación que también lo reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esto es un proceso que va a durar porque requiere tiempo. Saluda que la Fiscalía tenga un área especializada en derechos humanos, que hagan las investigaciones, que sean fiscales especializados en derechos humanos, ¿no? Lo que está recomendando es que se forme todo un equipo completo para que se pueda abordar cada uno de los casos, ¿no? Yo no he leído el documento completo, José, he leído someramente, pero me hubiera gustado que también aborden, porque hablaron en la exposición el caso de Ayacucho y el caso de Puno. No hablaron el caso de Andahuaylas, ¿no? Que donde empezó, donde hubieron los primeros 5 muertos, ¿no? Pero que sí seguramente está en los detalles más finos, ¿no? Ahora, usted acaba de señalar una anotación muy importante, ¿no? Los excesos vinieron en ambos lados, ¿no? Entonces, eso creo que no se puede perder de vista, ¿no? Así como se condenan estas situaciones extrajudiciales del que menciona este informe, que hay que mencionarlo, no es vinculante, pero también por el otro lado también hubieron excesos, ¿no? La toma de carreteras, la toma de aeropuertos, el bloqueo de vías, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser analizado en su contexto. ¿Merece o no merece esto una respuesta de parte del gobierno en las actuales circunstancias? Definitivamente tiene que haber una respuesta, porque, por ejemplo, también hay violaciones a los derechos humanos cuando se bloquea una carretera y no se permite pasar una ambulancia. Y acá en este caso hay testimonio comprobado de fallecimiento de civiles que estaban en condición vulnerable al estar enfermos y requerían ser trasladados a una posta médica, a un centro médico, un hospital, y simplemente no les permitieron pasar en la carretera. O personas con vulnerabilidad también que estaban viajando y que necesitaban llegar a su destino y estuvieron botados varios días y eso originó que algunos de ellos fallecieran. Y toda la afectación que significa estar en una carretera, lo he vivido tantas veces. Tú sabes bien, José, soy de Andahuaylas. Claro. Nosotros viajamos mucho para poder hacer nuestras actividades y permanentemente el problema en la carretera, que normalmente es por huaicos, nos genera muchos problemas. Pero cuando hay este tipo de conflictividad, en el caso particular de Andahuaylas, por ejemplo, estuvo cerrado desde diciembre, o sea, todo desde el 7 de diciembre hasta eh, casi a mediados de marzo, completamente aislado. O sea, entonces, hay afectaciones reales, pues eso hay que contextualizarlo, ¿no? O cuando venían a amenazar a la gente también, o sea, hay manifestantes que aprovecharon la coyuntura para estar amenazando, intimidando, agrediendo. Eso también se tiene que ver. Y acá hay un detalle muy importante, José, que hay que resaltar, porque el informe que acaba de emitir la comisión tiene un párrafo explícito en el caso de Pedro Castillo. Habla que Pedro Castillo irrumpió en nuestro sistema democrático, que hizo un autogolpe de Estado, porque no le correspondía constitucionalmente intervenir en el sistema de justicia, cerrar el Congreso. Con eso queda zanjado. Si vamos a reconocer el informe sobre las serias violaciones a los derechos humanos, valoremos también al otro lado, porque hay mucha hipocresía de varios sectores. Acá está taxativamente reconociendo que inclusive en este caso la remoción de Pedro Castillo fue constitucional, como corresponde, y que inclusive ellos resaltan que saludaron en su momento la respuesta inmediata de la institucionalidad que existe en el país frente a una intentona golpista, ¿no? Que pretendió hacer
Pedro Castillo. Entonces queda zanjado el tema. Eso es muy importante porque tenemos que, yo te lo digo como hombre de izquierda, principios elementales, respeto irrestricto a los derechos humanos y respeto irrestricto a la democracia. Cualquier irrupción, cualquier atentado contra estos principios, definitivamente, si uno se considera de izquierda, tiene que ser antagónico y salir a confrontar. Por eso el jalón de orejas, ¿no? Para Gustavo Petro y Manuel López Obrador, porque entiendo que más es tal vez de lo que le dictan al oído, ¿no? A quienes escucha en este momento es lo que genera su distorsión de la realidad, porque quieren construir una realidad paralela y hablan de una victimización a Pedro Castillo. Pedro Castillo fue un gobierno corrupto y, tal como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, él hizo un golpe de Estado en el país, ¿no? Eso es muy importante. Ingeniero Richard Arce, yo le agradezco como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Te agradezco, José. Solo reiterar que es importante que Sí. se consiga justicia por las víctimas, pero no solamente los muertos, de los heridos, y que se aborde de manera integral, sin ningún tipo de sesgo. Al final tenemos que conseguir la justicia, ¿no? Eso es muy importante para curar cualquier tipo de herida en una sociedad. Muchas gracias. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.